Otra vez a nuestra tercera sesión del seminario. Muchas gracias porque somos conscientes que pues de la hora del día, esfuerzo adicional que están haciendo al trabajo cotidiano que hacen, ¿no? Entonces es un esfuerzo que valoramos muchísimo y en esa medida esperamos que lo aprovechen al máximo. Hoy voy a estar acompañándolos yo en la sesión y mañana va a estar el profesor Raúl. Siempre estamos en sincronía, trabajando conjuntamente. Y el propósito que tenemos hoy es ya comenzar a adentrarnos un poco más en el análisis de las políticas públicas como punto inicial para ser mejores formuladoras y formuladores de políticas públicas, porque a veces nos toca formular, llegamos a un cargo público o de pronto hacemos parte de una organización civil y algún gobierno local, regional nos pide hacer la política y nos lanzamos, bueno, y lo hacemos lo mejor que podemos, pero a veces desde la intuición nos estamos perdiendo algunos elementos que ya se han discutido muchísimo, que ya se han puesto a prueba, hay unos que han funcionado mejor que otros, y entonces el diplomado busca, específicamente nosotros desde el Instituto de Políticas Públicas, buscamos compartir con ustedes esas experiencias y como tal vez les decía al inicio del diplomado, pues que ustedes mismos nos digan si tienen sentido estas herramientas o si ustedes nos dicen, de hecho, eso es lo que estamos haciendo en el municipio y no nos funciona, y tratar de pensar en por qué no funciona, ¿no? Entonces, se trata de que podamos en la sesión de hoy integrar algunos elementos conceptuales sobre el análisis de políticas públicas. Estos elementos que queremos compartir con ustedes los hemos venido elaborando desde hace muchos años, por lo menos hace 10 años, los venimos pensando, los venimos renovando y son el resultado no solo del campo de la ciencia política, por ejemplo, sino que hemos intentado crear estos elementos a partir de un diálogo con la sociología, con la antropología, la administración pública. Entonces, pues esperamos que lo que hoy tenemos para compartir con ustedes tenga sentido y nos permita a todas, a todos convertirnos en mejores formuladores de políticas públicas, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartir mi pantalla y tenemos también el ejercicio muy importante asincrónico que ustedes realizaron a lo largo de la semana. Ahí yo quiero hacer el paréntesis muy especial y es que recordemos que el diplomado tiene una duración de 80 horas, de las cuales 24 son asincrónicas, es decir, corresponden a trabajo independiente que hacen, no dentro de la clase, sino en el espacio adicional. Y para nosotros es muy importante, con el profesor Raúl, planeamos durante mucho tiempo estas actividades para que correspondan un poco al tiempo que se espera. Por ejemplo, esta primera semana tenían 3 horas de trabajo asincrónico y esperamos que se reflejen en los documentos que les solicitamos. El documento de hoy era una matriz que la mayoría de ustedes diligenció, y si quieren hablamos un poco del ejercicio, pero prefiero que lo hagamos después de volver del receso, como en la segunda parte de la clase donde yo creo que va a estar la mayoría como para darles tiempo a quienes no han llegado, porque esa es una discusión que tenemos que hacer entre todas y entre todos, es material que vamos construyendo, porque es nuestra materia prima. Como es un diplomado, no tiene mucho sentido que hablemos de conceptos y no pongamos en práctica eso que estamos aprendiendo. Entonces, el propósito de las horas asincrónicas, de estas horas que hacemos aparte de la clase, es que desarrollemos estas habilidades y apliquemos estos conceptos. Y si hay alguna dificultad que se presente, pues podamos gestionarla, pero es muy importante por eso mismo que se hagan los ejercicios. Y en esa medida, además, en caso de no hacerse, es como si equivaliera de alguna manera a que no estén viniendo a la clase. Si esa matriz de esta semana no quedó diligenciada 3 horas donde ustedes de alguna forma estuvieron ausentes, y recuerden que uno de los requisitos pues es el tema de la asistencia. Entonces es muy importante que participen. Como les digo, la mayoría de ustedes lo hizo, pero faltan todavía algunas personas, 8 personas por participar de este ejercicio, ¿ok? Entonces, de eso vamos a hablar
justo después de nuestra pausa que haremos juiciosamente a partir de las 6:30, máximo 6:35, y ahora nos vamos a concentrar entonces en el tema del análisis de las políticas públicas. Ya les comparto la presentación. Por lo general estoy pendiente también del chat, pero si en algún momento quieren participar, quieren preguntar y yo no alcanzo a identificarlo dentro del chat, por favor, pues pueden levantar su mano, ¿no? Y participar. Sandy, justamente. Perdón, es que yo intenté incluso esta tarde que tuve un poco de tiempo llenar la matriz, pero estaba ya bloqueada, entonces ya no, pues no fue posible, para mí no fue posible terminar de llenar la matriz. Pero ya la habías empezado a llenar, o sea, pudiste Sí, la primera. solo alcancé a poner el nombre, yo puse como el municipio de Tenjo, pero hoy que la iba a terminar de diligenciar, que hice todo como en borrador, pues estaba un poco estaba bloqueado, no se puede modificar, era solo para hacer esa apreciación. Gracias. Voy a mirar la configuración porque en general no tenemos el acceso a los documentos. Tienen acceso durante todo el diplomado porque a veces volvemos a ellos. Entonces voy a mirar, Sandy. No sé si alguien más tuvo dificultades para editar sobre el documento colaborativo. La mayoría de ustedes explicó muy bien cómo se hacía y lo modificó. De hecho, las últimas modificaciones son hasta hace apenas unos minutos. Por eso se me hace raro. No sé si alguien más tuvo alguna dificultad para entrar. Ok, vale. Volvemos igual al tema en la segunda parte, como les decía, pero muchas gracias, Andy, por haberlo comunicado. Yelitza, sí lo intentaste. Ok, estaba habilitado. Sí, a veces es que es el explorador desde donde lo abrimos, a veces si estás en otra computadora, el Google nos juega a veces esas malas pasadas. Pero bueno, comparto entonces mi pantalla con ustedes para que veamos, hoy comenzaríamos lo correspondiente a nuestro segundo módulo. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro segundo módulo que incluye el tema del análisis de las políticas públicas y la formulación de políticas virtuosas, que es pues nuestra apuesta desde el Instituto de Políticas Públicas? Pues este módulo va a tener tres objetivos muy específicos. El primero es que entre todos miremos un concepto o revisemos el concepto de lo que es el análisis de las políticas públicas. En segundo lugar, que estudiemos los requisitos o las características que deberían tener las políticas públicas virtuosas. Y justo en en una de las sesiones pasadas, recuerdo, tal vez era Efigenio que preguntaba, bueno, profe, ¿y ese tema de virtuosos de dónde sale, no? Y alguna compañera le contestaba, pero ya vamos a ver mucho más a fondo de qué se trata eso de lo virtuoso, qué estamos entendiendo por virtuoso. Y lo proponemos como un modelo a seguir. No creemos que todas las 13 características que les vamos a dar se cumplan siempre, pero es un poco la aspiración, tener un modelo hacia el que queramos dirigirnos, creo y creemos con el profesor Raúl que nos puede ayudar y que nos puede inspirar. Y eso lo veremos probablemente ya en el día de mañana. Y finalmente vamos también a revisar las actividades y los momentos del proceso de formulación, específicamente del proceso de formación. Y recuerden también, ahí voy reforzando algunas cosas que quedan dichas y que luego a ustedes les aparece también en el cuestionario de salida. Y es que en el diplomado vamos a hablar siempre de proceso de política pública y no de fase de política pública. En general tendemos a hablar de fase, ¿no? Como la formulación o inserción en la agenda, formulación, implementación, pero aquí la propuesta que les tenemos es hablar siempre de proceso. Y recuerden, no sé si alguien lo podría enunciar de manera clara de por qué estábamos hablando de proceso y no de fase, pero pues es la aspiración de decir, reconocemos que no es que uno siga al otro siempre en orden cronológico y de manera exacta. Carmen, voy a ponerte
Aquí ya está. No es que tengan un orden exacto, sino que hay avances, retrocesos, retroalimentaciones entre ellos, entre los momentos de la política pública, ¿no? Entonces, por eso hablamos de eso. Bueno, Leonardo, luego hablamos del documento. Muy bien. Entonces esto es lo que vamos a hacer en el segundo módulo, que está compuesto por la sesión de hoy y por la sesión de mañana. Nosotros aquí les tenemos una definición de lo que es el APP. El APP es el análisis de las políticas públicas. Vamos a entender que el análisis de políticas públicas es un campo de conocimiento, es decir, es un conjunto de conceptos y de prácticas. A eso nos referimos con campo. Algunos van a decir que es una disciplina y eso tiene otras implicaciones, pero vamos a decir generalmente que es un campo de conocimiento, es decir, un grupo de conceptos y de prácticas. Es un ejercicio académico, es decir, que se hace desde la investigación, desde la docencia. Es también un ejercicio profesional, que es, por ejemplo, el que desarrollan los funcionarios en su cotidianidad. Y también el APP es un ejercicio ciudadano. Entonces, en este sentido, va a ser no tanto como una disciplina, sino más bien como un oficio. Si ustedes ven, entonces somos muchos los que nos involucramos en el análisis de la política pública, y si cada uno de nosotros pensamos cómo lo he hecho, cómo hemos analizado diferentes momentos de la política, puede ser que hayamos ocupado diferentes roles. A veces lo habremos hecho desde la ciudadanía, a veces lo hemos hecho desde la academia si hemos ejercido algún rol docente o de investigación, o lo hacemos también cotidianamente como parte de los gobiernos locales. Entonces, ese es un campo conformado por distintos actores y que parte de dos premisas. Si decimos o si queremos reconocernos como analistas de política pública, estamos diciendo que estamos partiendo del entendimiento explícito de la esencia y la importancia de las políticas públicas. Es decir, cuando nos ponemos esa camiseta de decir voy a analizar la política pública, estamos reconociendo que las políticas públicas son importantes para gobernar y que conocemos la esencia de las políticas públicas, es decir, la definición, los componentes, y para eso el diplomado espera apoyarlos en ese sentido. Y el segundo requisito o el segundo punto de partida es que el análisis nos permite la aplicación de recursos, de muchos recursos propios y ajenos, es decir, de la maleta con la que ya venimos, de nuestra experiencia, de nuestros conocimientos previos y también de lo que vamos adquiriendo en el camino, ya sea a nivel práctico o a nivel teórico. Entonces puede ser a través de instrumentos que vamos conociendo cuando hacemos el análisis, a través de ciertas competencias que vamos desarrollando y a través de dos elementos que vamos a profundizar hoy es, por un lado, a través de las distintas racionalidades que existen en las políticas públicas y por el otro, a través de los distintos pensamientos que creemos que son importantes dentro del análisis de la política pública. Todo esto suena como muy abstracto y lo voy a ir bajando y lo voy a ir mostrando. Pero por supuesto, si hay algún momento en el que se sienten muy perdidos, no, levantan la mano y volvemos un poco a ubicarnos siempre hacia dónde vamos con la sesión de hoy. Entonces, recordemos, el análisis de la política pública es un campo de conocimiento, es un ejercicio académico, profesional y ciudadano que, partiendo de estas dos premisas, busca estudiarlas, proponerlas, implementarlas, evaluarlas, terminarlas de manera general o de manera concreta, es decir, toda la política o una parte de la política, y de esta manera o así contribuir al bienestar general y la construcción de un mundo mejor en medio de las restricciones derivadas de su complejidad. Es larga la definición, pero desde el IPP tenemos un poco esta de tener definiciones descriptivas, es decir, donde quepa un poco toda la realidad. Y en ese sentido, lo que queremos hacer hoy es invitarlos a que cada uno de ustedes se sienta analista de política pública e identifique en qué parte se encuentra. Desde dónde ustedes hoy están haciendo el análisis de la política pública.
Tal vez algunos de ustedes me digan, yo entré al diplomado porque lo estoy haciendo en la práctica. Ahorita estoy de subsecretario de tal lugar o estoy como asesor en esto. Otras personas me pueden decir, no, yo estoy estudio y justo quiero verlo. Otras personas pueden de pronto hacer parte de la organización civil y desde ahí quieren hacer el análisis de la política pública. Lo importante es que coincidamos en que, ya sea que la estemos estudiando, proponiendo y evaluando, mejorando, lo hagamos con también esta parte que es más normativa de contribuir al bienestar general y a la construcción de un mundo mejor. No sé si se les ocurre, tiene que ver el bien común o el bienestar en general, la construcción de un mundo mejor con el análisis de políticas públicas. ¿Cómo analizar las políticas públicas hace que construyamos un mundo mejor? ¿O eso es pura carreta? Eso es una volada que nos inventamos con Raúl. ¿Qué tiene que ver el análisis de la política pública con la construcción de un mundo mejor? Para ustedes, pueden escribirlo o pueden abrir sus micrófonos. Me gustaría mucho escucharlos. Para saber que están ahí, que están sincrónicamente con nosotros conectados en la clase. ¿Qué tiene que ver? Si estamos diciendo que analizar política pública es intentar estudiarla, proponerla o implementarla a partir de unos conocimientos, unas racionalidades, unos enfoques, unos instrumentos. ¿Para qué sirve analizar políticas públicas? ¿Nadie se anima? Aquí alguien en el chat dice, Leila, pienso que la política pública expone las realidades existentes. Muy bien, como punto de partida eso es muy importante. Analizarla funciona muy bien para generar estrategias de acción. Pueden ser de acción, participación, por supuesto. Con la política pública la idea es impactar de la mejor manera las problemáticas de la sociedad, las acciones de las fuerzas del poder social para transformar la realidad de las comunidades. Muchas gracias, Yelitza, porque nos permite contribuir al desarrollo y satisfacción de una necesidad concreta. O puede ser estratégicas, me imagino, para la toma de decisión desde los datos. Esto es muy importante y ahorita lo retomo, Carmen. Yelitza permite el mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios, buscar solución a problemáticas. Muchas gracias por sus comentarios. Eliana dice, las políticas públicas analizan las necesidades que se presentan en la sociedad. Aquí nos falta con sus comentarios una última vuelta de tuerca. Todo lo que están comentando es muy relevante y muy cierto, pero se refiere a las políticas públicas. Estamos contestando por qué son importantes las políticas públicas. Y son todas las razones que ustedes enumeran. Pero con la propuesta de hoy estoy intentando ir un paso atrás. Porque es importante analizar las políticas públicas. Porque es importante estudiar las respuestas, las acciones, las decisiones que los gobiernos toman. Porque recuerden de todas formas que para que sea política pública debe intervenir una autoridad. Tenemos otro tipo de acciones, por ejemplo, desde la organización civil muy relevantes, pero que no cabrían dentro de la categoría de política pública porque no pasan por la intervención de la autoridad pública. Entonces, ¿de qué sirve sentarnos a analizar lo que se está haciendo en política pública? Y se los pregunto porque eso es lo que vamos a hacer durante todo el diplomado. Vamos a intentar que fue ya el primer ejercicio que ustedes hicieron durante la semana. Ese ejercicio es muy, muy propio de un analista de política pública. Es decir, ¿qué tenemos en este municipio? ¿Qué falta por hacer? Gloria, adelante. Pues es que sin la política pública o independientemente, sin que los gobiernos identifiquen qué falta y en qué tenemos que mejorar, nunca vamos a hacer una mejor calidad de vida y por lo tanto pues tener un mundo mejor, porque es que todo repercute, ¿sí? Así como en una casa, papá y mamá deciden unos lineamientos para sus hijos, tratando de cubrir determinadas necesidades que se van presentando a lo largo de la vida, pues asimismo un gobierno debe hacerlo con sus habitantes, con sus ciudadanos, ¿sí? Porque si no, pues no lo vamos a hacer. ¿Qué buscamos con analizarlas? Pues que luego de que hemos identificado la problemática,
hemos propuesto unas soluciones o unas maneras de actuar frente a ellas para que nos den un resultado positivo y de eso tratar de que sean virtuosas y que no se nos vayan allá a lo que no estamos buscando, ¿sí? ¿Qué buscamos con analizar? Pues el resultado sea el mejor y el más positivo. ¿Para qué? Para generar una mejor calidad de vida en toda la ciudadanía, ¿sí? Para eso analizamos política pública. De acuerdo. Muchas gracias, Gloria. Efectivamente, porque la realidad es, y yo creo que todos hemos podido ser testigos que la coyuntura nos excede, ¿no? Y cuando uno está dentro del gobierno, lo que hay es bomberazos, ¿no? Y apagar incendios y demás. Y ojalá todas las políticas estuvieran formuladas teniendo en cuenta todas las necesidades, las circunstancias, los recursos con los que se cuenta, pero a veces no es así, a veces estamos sobre la marcha intentando formular, a veces de hecho empezamos con cosas que ya están hechas y luego las reformulamos. Y en ese proceso muy propio de la política, que no solo es en Colombia, es así, en general en el mundo político, falta muchas veces ese detenimiento que podemos hacer desde afuera a veces, decir, a ver, miremos cómo se está haciendo lo que se está haciendo. Es relevante para la población que queremos beneficiar, tenemos los recursos que estamos diciendo, hay coherencia, está diciendo lo que se está haciendo, y ese seguimiento nos permite efectivamente saber si nos estamos acercando a ese gran propósito de mejorar la vida de las personas, buscar el bienestar general, ¿no? Pero sí se une mucho a lo que tú dices, y aquí retomo los comentarios, analizar es saber si las acciones tomadas nos permitieron avanzar. Tal cual, Jesús, es lo importante, ¿no? Es ese stop que hacemos de decir, y este camino que cogimos nos llevó a aquel lado. ¿Seguimos por ese lado? Y eso pues es muy relevante. Se supone teóricamente que el momento de la evaluación de las políticas, y de eso hay además también cantidad de cursos y demás, ese es el momento. Sin embargo, a veces esperar hasta que se implemente la política no nos permite ver situaciones que ya necesitan ser analizadas y mejoradas y transformadas. Entonces, el análisis de las políticas públicas no es evaluar la política solamente, sino revisarla en cada uno de sus momentos y tratar de entender lo que está pasando en cada uno de esos procesos de formación de la política, ¿no? Efigenio nos dice, las políticas públicas, si se hacen para lo que realmente fueron creadas, son importantes, de lo contrario sería perder el tiempo. Claro, totalmente de acuerdo. Permite la expresión conjunta del bien común en representación de la comunidad, nos dice Oscar, Carmen, que son importantes por la participación ciudadana, la voz del ciudadano es la información más relevante. Eso es muy interesante, a ver si tenemos espacio, Carmen, para discutirlo, el tema de la participación ciudadana. Ahorita vamos a ver que uno de los elementos que contamos para analizarla son los tipos de racionalidades. Y hay una racionalidad que es la racionalidad comunicativa, donde se incluye a la ciudadanía. Pero la pregunta siempre está abierta de si todo tipo de decisiones deben ser tomadas por todo tipo de participaciones, ¿no? Entonces, es un tema importante para discutir, pero muchas gracias justamente por incluirlo. Es el sistema de conocimiento base, que es el primer pilar de la ciudadanía. Eliana dice, porque dan soluciones o herramientas para generar soluciones. Perdón. Dice Figenio, para que se cumplan deberíamos estar más involucrados. Sí. El desconocimiento y el tiempo. Que todos estemos involucrados en todos los procesos de políticas públicas implica en la práctica un tiempo que no existe. No solo que tengamos el conocimiento, sino que tengamos otros recursos además y otras herramientas que pues no siempre es posible, ¿no? Más que pensar que algo falta, considero que no hay integración. Este tema, déjalo ahí como le ponemos una estrellita, Carmen, porque yo creo que va a ser muy importante a lo largo de todo el diplomado. No sé si eras tú que en el comentario en una de las sesiones pasadas o alguien que decía que el problema en Colombia no era la falta de leyes, teníamos muchas y muy bonitas, sino también la implementación, y eso se une al problema. Justamente por eso hoy queremos presentarles el tema de la necesidad del pensamiento sistémico, que pensemos sistémicamente y pensemos complejamente, porque lo que nos falta es mucha integración. Efectivamente, si ustedes, por ejemplo, han pasado de un municipio a otro,
qué sé yo, alguien tal vez trabajaba justamente ahorita en dos municipios en Boyacá, ¿no? Y entonces a veces nos damos cuenta que estamos haciendo los mismos esfuerzos sin comunicarnos, ¿no? O nos ponen esa tarea terrible de tratar de aterrizar la política pública como con todo la bandeja de arriba, o sea, que la política nacional sea coordinada con la departamental y la departamental con la local, y que además tengamos en cuenta los ODS, ¿no? Los logros además de desarrollo sostenible, los objetivos, y aparte con el marco internacional de Naciones Unidas de no sé qué, y a veces lo dejamos en el papel, pero en la práctica no lo estamos intentando, ¿no? Y muchas leyes además se contradicen en nuestro sistema jurídico. Entonces, ese tema no es menor, no es menor, el de la falta de integración de las acciones es muy importante para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Muchas gracias por sus comentarios. Jaime, ¿tenías la mano levantada? Sí, bueno, yo pienso que gran parte del éxito o el fracaso de las políticas públicas durante el análisis que se haga está en la implementación, porque es que puede quedar muy bonito el documento, pueden quedar bien diseñadas esas líneas de acción, pero al momento de implementarlas y con lo que se haga, con lo que se plasme en el plan de acción, con lo que se priorice en el plan de acción, allí radica gran parte del asunto, porque el alcalde, por ejemplo, si en la política pública municipal, le da prioridad a esas acciones, le asigna recursos, porque una política sin recursos es un documento allí, sin nada. Entonces, el labor hablo así porque estoy hablando de lo que está sucediendo, o sea, lo que sucede normalmente, la cultura que se ha creado en la administración pública. Entonces allí, pues, para no darle tanta vuelta al asunto, pienso que allí radica también gran parte del tema del éxito o el fracaso de las políticas públicas. Muchas gracias, Jaime. Tu comentario es muy relevante porque, claro, como por ejemplo ahorita estamos pensando en el diplomado de formulación, podemos caer en un sesgo muy grave y es creer que el momento más importante de la política es la formulación, cuando no es cierto. Son todos, por supuesto, pero sin duda en la implementación se juega mucho. A nivel práctico y a nivel político puede ser el momento de pronto más relevante. Sin embargo, te diría también que la evaluación, que la inserción en la agenda, el proceso de inserción de la gente también es importante, ¿no? O sea, son todos muy importantes, pero claro, a nivel político podemos hacer una política formulada pues como Los Ángeles y que se quede ahí, ¿no? Ahora, lo que también hemos podido ir aprendiendo, digo, no yo como persona, sino la acumulación de conocimiento que se ha dado a partir del análisis de política pública, nos ha demostrado que desde la formulación también podemos implementar ciertas estrategias que nos garanticen como ciertos niveles de implementación. Es decir, si uno desde la formulación no pone ningún indicador de cumplimiento, pues es mucho más fácil que el político de turno diga que cumplió con la política porque, qué sé yo, entregó 100 desayunos y lo puso como indicador porque no había un indicador inicial. Mientras que si yo estoy pensando en una política alimentaria escolar y como indicador inicial tengo el nivel de desnutrición de los niños de 0 a 5 años en el municipio y tengo como meta que se reduzca en tanto porcentaje, ahí no me puede salir con cualquier chorro de babas el político. Puede, en la práctica puede, pero le queda un poquito más difícil, ¿no? Entonces, esas experiencias nos han hecho fortalecer el proceso de formulación, pero estoy muy de acuerdo en que no podemos caer en el sesgo
de que cuando una política falla, falla porque quedó mal formulada. No, hay que mirar todo el proceso. Y que incluso esforzándonos mucho, pues no solo porque falte voluntad política, sino porque se nos puede cruzar una pandemia, la vida es cambiante y la incertidumbre hace parte de los procesos de política pública. Y en ese sentido, tenemos que aprender a ver justamente esa interacción de la política pública, esa propia vida que va apareciendo de la política y reconocer que no todo nos va a quedar ni debe quedar en la formulación. Y eso sí es una discusión muy, muy grande en Colombia de cómo hacemos no solo las políticas, sino las leyes. A veces queremos que nos quede además todo por escrito, ¿no? Y quien está pensando en la ley dice, pero si aparece este tipo que me hace esta trampa, no, pongamos además este inciso y este y este y este, y que nos ha demostrado la experiencia. Que siempre podemos buscarle, darle la curva a la ley. Por supuesto, hay cosas que siempre van a estar por fuera y tal vez, de hecho, ese exceso de regulación pues va a ser contraproducente, como cuando somos papás. Yo, por ejemplo, tengo 2 niños y voy aprendiendo con todos los estrellones del mundo, que por más de que yo intente controlar todas las variables, qué sé yo, si se va con los amiguitos, yo le puedo llenar de información la cabeza y yo misma haber tomado todos los cursos y no sé qué, y hacerle un papelito y un mapa de cómo tiene que comportarse. Donde él está, eso es un sistema y él ocupa un rol distinto que yo no voy a poder controlar. Entonces lo mismo nos pasa desde el rol de formuladores. Tenemos que tener las herramientas para dejar una muy buena formulación, una formulación que permita implementar y evaluar, no que solo sea discurso, porque eso nos pasa mucho en los documentos de formulación, hay mucho discurso y poca ejecución. Pero también tenemos que ser conscientes de que hacia adelante pueden pasar muchas cosas. Y lo que también nos pasa mucho en Colombia es que quienes formulan no evalúan y no implementan. Y ahí hay una ruptura que valdría la pena como pensar en subsanar. De hecho, este es un ejercicio abierto muy creativo. Nosotras y nosotros como grupo vamos a hacer un ejercicio de formulación de un tema que no esté siendo tan tratado. Y tal vez a Jaime se le ocurra decir, pensemos, por ejemplo, en que desde la formulación mandemos líneas sobre cómo generar interacción entre formuladores e implementadores. O inventémonos un instrumento, como decía Raúl, pues porque pueden ser de todo tipo, de cómo luego en la evaluación nos vuelvan a llamar a los formuladores, como para garantizar cierta continuidad. Ahí veremos. ¿Cómo, amor? La experiencia que ustedes tienen. Ahí les encargo los micrófonos. Diego, ahorita se te abrió y no pasa nada, pero a veces tenemos cosas de su vida privada que de pronto los achantan. Por ahora no pasa nada, pero ahí les advierto. Esa es la desventaja de la virtualidad. Bueno, entonces vamos a ir avanzando en, como les decía, dos aspectos. No te preocupes, Diego. O más bien 2 grandes recursos que podemos tener al momento de analizar la política pública, que en últimas son habilidades que nos gustaría que todo formulador de política pública pudiera tener. Primero está el tema de las racionalidades, y creo que algunos de ustedes nos han acompañado en otros momentos y ya seguro reconocen estas racionalidades. ¿Qué es una racionalidad? La racionalidad es el conjunto de o más bien es la forma de interpretar el mundo que tenemos y, por lo tanto, la forma de tomar decisiones. En políticas públicas, algunos autores dicen que existen por lo menos 3 grandes tipos de racionalidades cuando hacemos política. Política pública, no política en el sentido de relaciones políticas. Vamos a tener 3 racionalidades básicas. La primera es justamente la racionalidad política, que sería esta racionalidad sobre todo de lograr negociaciones y consensos. Son estos elementos que le incluimos a la política para que salga adelante, teniendo en cuenta el contexto de relaciones sociales y políticas que hay. Entonces, este tipo de racionalidad suele ser muy propia
de quienes ocupan cargos de elección popular, por ejemplo, porque son quienes se tienen que mover en ese ámbito más político. Entonces son, por ejemplo, cuando uno ve dentro de las políticas públicas racionalidad política, tiene que ver con esta parte más discursiva que pretende conectar a los electores con el elegido, o que pretende aprovechar, por ejemplo, un tema muy coyuntural para tocar las fibras y lograr cierto tipo de armonización o de recepción de la política pública, ¿no? Entonces es una racionalidad muy importante. A veces la creemos como muy problemática porque nos vamos al otro extremo de creer es que las políticas públicas deberían ser absolutamente técnicas, y no. La historia actual y la no tan actual nos demuestra la importancia de lo político dentro de los gobiernos, de que si no aprendemos a negociar, pues las decisiones se bloquean. Entonces es una racionalidad importante presente en las políticas públicas, pero no es la única. Es este primer circulito azul que... El otro círculo, que me imagino que aparece en la de ustedes a la izquierda, es la racionalidad técnica, que aparece señalada en el cuadro rojo, pero con fondo blanco. ¿Cuál es la racionalidad técnica? Es la que toman muchas veces académicos, científicos, y que se basa en la producción de datos. Ahora, los datos, la construcción de datos puede ser también de datos de percepción, ¿no? No solo de hechos, sino también de creencias, de percepciones, pero es esta racionalidad que nos permite medir, que nos permite basarnos en los hechos, basarnos en aprendizajes pasados, y que también es muy, muy importante dentro de las políticas públicas. ¿Qué pasa o cuál es el riesgo de políticas públicas solo con la racionalidad técnica? Que sean textos, por ejemplo, donde hay muchos indicadores de línea base, hay muchos indicadores de seguimiento, de monitoreo, de resultados, de impacto, pero carece de la racionalidad política. ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede pasar cuando dejamos una política pública muy bien montada, pero solo en términos técnicos? Y no sé si a ustedes les ha pasado, porque bueno, en Colombia no somos muy técnicos para hacer las políticas, pero hay temas muy propios, digamos, una reforma tributaria es un ejemplo de política pública muy técnica, digamos, ¿no? Son esos lenguajes que se nos imponen, que son muy de especialistas, donde a veces la ciudadanía no conoce bien el lenguaje o no participa. ¿Cuál es el riesgo de este tipo de políticas públicas? Y eso lo conecto un poco con el comentario de Carmen del tema de la participación. ¿Deberían existir políticas públicas así, más de corte técnico? ¿O todas las políticas públicas tenemos que abrirlas para que la gente participe? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuál es su experiencia en ese sentido? Perdón, me pasé. Sensibilización hacia los actores, Yelitza. O sea, ¿crees que eso es lo que faltaría cuando son muy técnicas? Pero ¿frente a quiénes actores? ¿Frente a los beneficiarios, por ejemplo? ¿O frente a los perjudicados, a los posibles perjudicados con la política? Porque me parece muy interesante lo que dices de sensibilizar. ¿Pero a quiénes? A todos un poco, integrales. ¿Ok? Eso es muy importante. Que pasa un poco por la racionalidad política, y lo digo para que aprendamos también un poco a diferenciar, porque es muy importante cómo lo describamos al momento de formular. Una cosa es que tengamos políticas de carácter técnico que existen y pues deben existir, por ejemplo, las decisiones del Banco de la República frente al dólar, o como les decía, las reformas tributarias, alguien me podría decir, sí, pero todos deberíamos, ¿no? A todos nos afecta, deberíamos participar, ¿no? Podría ser, pero digamos que hay un nivel de complejidad por la tecnicidad de ciertos temas, pues tiene que ser así. Pero lo que sí es muy importante hacer es un ejercicio luego de lo que algunos autores llaman el proceso de difusión o de divulgación, que seamos capaces, y eso ya no lo tendría que hacer de pronto el técnico, sino el político, decir, esta es nuestra reforma y es importante a nivel
social por esto, y lo que queremos decir a grandes rasgos es esto, ¿no? Que siempre haya una especie de difusión y traducción de lo que está sucediendo. No es lo mismo que abrirla a la participación directa de las personas, porque eso requeriría otras herramientas, otros conocimientos y saberes, y como les decía, mucho tiempo que no tenemos. Y entonces los procesos de política pública terminarían siendo muy, muy largos y hay decisiones que se tienen que tomar ya. Por ejemplo, además, con el tema de gestión de riesgo, ¿no? De gestión de calamidades, son decisiones ya. Pero lo que sí es muy importante es que en este tipo de políticas que son más de racionalidad técnica, siempre pasen por un elemento de racionalidad política, de que nos traduzcan o conviertan eso que es muy técnico en un lenguaje comprensivo para los beneficiados y para los eventuales perjudicados de la política. Y en ese sentido ahí es muy importante ese diálogo de las dos racionalidades, ¿no? Leonardo dice, debería ser más participativa para conocer el contexto de esa política pública, desarrolla la misma. Efigenio, sería bueno que todos participen. Insisto, el desconocimiento es más grave. Creo que para todo hay tiempo. Bueno. Sí, no, me encanta, no es que esté en contra, tiene que ver con, puede ser mi sesgo, hoy vamos a hablar de los sesgos en ética pública, pero los pocos espacios que he participado de formulación, hacerlo siempre deliberativo, en municipios además donde hay muchas más necesidades, convencer a la gente, por ejemplo, de que vaya todos los domingos a la asamblea y que la decisión se tome consensualmente, todo incluye un tiempo que en general la gente está usando para sus familias, para vivir, para muchas cosas, ¿no? Pero tal vez no estemos hablando, estemos concibiéndolo de manera distinta, Efigenio, y por supuesto el tema del desconocimiento es muy, muy importante dentro de la política pública. Primero un diagrama de actores, identificar aspectos a articular, comunicaciones integradoras para que no, porque no todo es para todos, sin duda, eso es muy importante. Es una decisión clave que hay que tomar cuando hacemos política pública. ¿Qué queremos comunicar y a quién se lo vamos a comunicar? Porque esta parte de la estrategia, de hecho, algunos dicen que uno de las fases de las políticas públicas o de los momentos, como le diríamos más nosotros, es el de la comunicación. Nosotros no lo incluimos formalmente, pero entendemos porque algunos lo hagan, y es que también es parte del éxito o del fracaso de una política, cómo se lo comunicamos a la gente. Y el punto es que depende del tamaño, del alcance de la política, hay unas que nos implican tener diferentes estrategias de comunicación para los diferentes públicos, ¿no? Y eso es muy importante. Yelitza, preguntas, ¿esta actividad cabe en la rutinización de la política con la comunidad? ¿Cuál es esta actividad? ¿La de comunicar? Cuando se comunica justamente, sí, es importante. La comunicación va muy de la mano de ese otro momento que es el de la institucionalización o de la rutinización de la política, y si lo hacemos bien, contribuimos a una buena institucionalización, y si no, es difícil que se institucionalice la política efectivamente. Riesgos de evaluación, monitoreo, seguimiento. Sí, muy bien. Muy bien, yo creo que aquí con sus comentarios nos muestran justamente, va quedando reflejada su propia experiencia concreta. Entonces, bueno, pues, vemos que a pesar de que haya algunas políticas que sean de carácter más técnico, es muy importante también dentro de ellas, sobre todo el proceso de comunicación y de institucionalización, utilizar racionalidad política, entendiendo racionalidad política como la capacidad de comunicar a los otros en un lenguaje sencillo, de generar consenso alrededor de la política pública, ¿no? Y finalmente tenemos una tercera racionalidad básica, que es la racionalidad comunicativa, que es una propuesta de Habermas, filósofo alemán, que va a decir un poco, es justo cuando aparece la combinación del diálogo entre como las tres fuerzas. Por un lado los políticos, por un lado los técnicos y por el otro lado la sociedad en sentido más amplio, que sería entre la sociedad civil, el mercado, la empresa, ¿no? Cuando estos tres grupos o estas tres fuerzas se unen, aparece la comunicativa, la racionalidad comunicativa. En ese sentido, ahí sí es una racionalidad
que definitivamente tiene que ser participativa. Y creo que tenemos ejemplos en Colombia, por lo menos muy en el papel, pero creo que pasa en algunas ciudades, por ejemplo, con el Plan de Ordenamiento Territorial, que puede ser una discusión muy técnica a veces, porque es un poco del suelo y demás, pero que en algunas ciudades y en algunos municipios, sobre todo para esquemas de ordenamiento territorial, ha logrado convertirse en un ejercicio de racionalidad comunicativa, donde participan los políticos interesados, donde participa la academia, los científicos, y donde aparece la sociedad civil organizada. Por lo general, se hace a partir de grupos sociales que ya están organizados y se hace un diálogo que implica de todas formas una disposición de dialogar frente al tema, ¿no? Entonces, esta es una tercera racionalidad que tendríamos. Sandy, tú nos dices, un factor que no se tiene en cuenta durante la formulación es el mecanismo de implementación, que era un poco lo que nos decía Jaime. Al momento de terminar la formulación, las entidades no saben si adoptar por decreto o por acuerdo municipal. Todo un tema. Y también se vuelve un dilema o de saber cuáles van por decreto y cuáles van por acuerdo municipal y la duración de cada una de las maneras de implementarse. Es muy interesante lo que cuentas, Sandy, supongo que es el resultado de tu propia experiencia. Y ahí es cuando recupero el tema de que eso podemos intentar preverlo en el proceso de formulación. No todo lo podemos controlar desde la formulación, pero sí podemos crear un mecanismo o un instrumento que dice que la implementación sea más sencilla, porque lo que nos encontramos muchas veces, bueno, es que además la pregunta es ¿quién hace la formulación? En un municipio. Entonces, el municipio general le paga a alguien que entrega un documento que se llama formulación de la política tal. Documento que a veces se hace dependiendo de los recursos, dependiendo de la persona, si es una empresa, en 3 meses, en 4 meses, pero esta persona queda completamente desvinculada del proceso. Luego, entonces, como funcionarios tenemos la tarea de mirar ese documento y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces, por eso, en esos momentos, es que se da esa ruptura de decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué significa? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones políticas, sobre todo, a nivel, digamos, de actores locales? ¿Qué hacemos? ¿Lo pasamos por decreto? ¿Lo pasamos por acuerdo? Pero si es una formulación, un ejercicio de formulación pensado para todo el proceso, para que todo el proceso sea exitoso, podemos tener algún instrumento que nos permita decir, y ahora para la implementación pública, pues lo vamos a ver muchos temas. Sí, Leonardo, vamos a tener un espacio específico de indicadores, porque además en el ejercicio práctico los vamos a establecer. Entonces sí vamos a tener esa sesión, no se preocupe. Entonces, este principio de la recursividad organizacional es muy importante que lo tengamos en nuestra mente, pensando en políticas públicas, porque nos permite justamente entender el mismo ciclo de las políticas, entender que muchas veces la implementación nos ayuda a reformular o genera efectos en la reformulación, que muchas veces la que se evalúa termina definiendo nuevos procesos de inserción en la agenda. Todo está más en términos circulares y no lineales, y también nos permite justamente reconocer el valor de los procesos, no centrarnos únicamente en los resultados o en los impactos que tuvimos, sino en los procesos de aprendizaje que hubo en medio. Y nos permite también algo muy valioso, que es entender los círculos perversos y los virtuosos dentro de nuestro pensamiento y dentro de nuestro sistema. Porque a veces nos frustra mucho entrarle a ciertos temas de política pública y le metemos el alma, el corazón, le ponemos indicadores, todo queda muy bonito, y al momento de la implementación no sirvió para nada porque la misma población sigue por cultura cayendo en las mismas prácticas. ¿Qué nos faltó ahí? Ahí nos faltó pensamiento complejo. Nos faltó entender que hay unas causas y unos efectos que se están alimentando permanentemente y que debemos romper. Y eso se logra pues observando directamente la realidad, ¿no? Y por ejemplo, sobre todo los círculos versos y los círculos virtuosos
responden más a dinámicas culturales que exceden los elementos más económicos, políticos. Y es muy importante entonces reconocer que de la cultura hace que no podamos salir de ciertas circunstancias por más de que hagamos política pública al respecto, por más de que dialoguemos sobre el tema. Hay algo que nos vuelve a llevar a las mismas circunstancias y este principio de recursividad organizacional nos recuerda que eso puede pasar y nos anima a entenderlo, a observar dónde es ese círculo e intentar romperlo, ¿no? Y finalmente el principio hologramático, pues que la palabra sí es muy diciente, entonces sabemos que es un holograma, es el recordatorio, como nos decía un poco antes, Yelitza, los elementos contienen el todo, la parte en el todo, tal vez Claudia, el todo en la parte somos y estamos en el mundo. Es el principio de que una microparte de la política muchas veces nos muestra el todo de la política y que ese todo responde un poco medio a la suma de las partes. Y eso también es muy importante tenerlo en cuenta porque nos recuerda que nosotros mismos hacemos parte de la política, que no somos agentes externos cuando estamos formulando, sino somos parte de ese ambiente de la política. Y nos ayuda también a valorar, por ejemplo, a esto que en alguna literatura de políticas públicas llaman el funcionario de ventanilla o el funcionario de a pie, también lo traducen a veces porque viene mucho a veces de la literatura anglosajona, o que Richard Elmore llama el implementador de base. Esta persona, por ejemplo, que está siempre en la ventanilla, en aspectos a veces más administrativos, justamente es para del Estado y determina mucho parte del éxito de la política pública. Los maestros son los que ponen la cara y materializan una política educativa. La enfermera, ¿no? La enfermera que está ahí en el hospital es la materialización de la política de salud. Entonces, es muy importante recordar eso, porque tendemos mucho a concentrarnos en la metapolítica, en los grandes principios, en los instrumentos, y creer que se hace como por efecto derrame, que allá lo que planteamos va cayendo y va cayendo hasta que llega el ciudadano tal cual como lo concibimos, como si entre arriba y abajo no hubiera un montón de relaciones sociales que cambian y que adaptan la política según pues, las necesidades, según las capacidades, ¿no? Es como si fuese una muestra representativa. De algún modo, sí, la parte es la demostración, una pequeña demostración. Claro, también podríamos caer en el error de decir, no, si volvemos al ejemplo de los implementadores de base, como no, pero pues este profesor es un mediocre, la política pública de educación fracasó. No, pero sí nos habla de un problema más grande. Es decir, ese maestro, esa maestra está en un ambiente y la forma en que está ejecutando la política nos habla de alguna forma de ese ambiente. Y eso es muy importante en ese sentido. Sí, como dices, Jaime, es una muestra representativa. A propósito de enfermera, hoy es nuestro Día Internacional. Muchas felicidades por el día Internacional de las Enfermeras. Leila, eres enfermera, bueno, pues eres fundamental en todo el esquema de las políticas públicas, porque eres la materialización, ¿no? de esas políticas, y eso se olvida en los procesos de formulación, ¿no? Y hay algo además que se nos pierde mucho, y es ese conocimiento y ese aprendizaje que tiene solo el implementador de base. Es ese implementador de base que tiene la capacidad de ver qué está fallando directamente, ¿no? Y esa información no la recogemos, un poco por lo que estábamos hablando muy al principio, de que nos ponen toda una estandarización de lo que hay que cumplir y no queda espacio para esos otros aprendizajes que no se nos ocurría que podían pasar, y porque lo que hay que llenar es el checklist inicial que nos dijeron que había que llenar, ¿no? Y lo otro pues termina igual siendo un trabajo de más, que pues a veces no tenemos la capacidad de hacer, pero hay un conocimiento que solo tiene el implementador de base y que no tiene nadie más dentro del proceso de política pública, en términos de lo que sí está funcionando y de lo que no está funcionando y por qué no está funcionando. Y eso es muy importante
de alguna forma intentar recuperarlo en el proceso de formulación, pero se conecta directamente con este principio, el principio holográfico. Oscar, ¿quieres participar? Se te abrió tu micrófono. Ok. Bueno, entonces ya con estos 3 principios de la complejidad, lo que hicimos fue cubrir el pensamiento complejo, que es el primero de los 3 pensamientos que nos gustaría que fuéramos desarrollando en el diplomado como parte de nuestras habilidades. Pensamiento complejo, recordemos, que es la propuesta de Edgar Morin, de entender que estamos hechos de multiplicidades de decisiones, acciones, azares, pero que a través de los principios dialógico, de recursividad y hologramático, podemos de alguna forma comprender esa complejidad y usarla a nuestro favor, particularmente en las políticas públicas, ¿va? Entonces voy a detenerme aquí, ahí ya dejé de compartir pantalla, para que pueda Marlon o Juan Camilo tomar si quieren la asistencia y que nos digan a qué hora entonces nos volveremos a encontrar después del receso. Hola Ana, pues consideraría yo que es mejor tomar la asistencia al regreso del break y no sé cuánto tiempo tú Perfecto. consideres para mantener el rango de atención de nuestros compañeros estudiantes. Sí, pues son las... Son las ¿Cómo 7:28. 15 minuticos, ¿tú crees? ¿O más? Creo que nos estábamos tomando 20 minutos, 20, 25, o sea, podríamos volver a las 7:50, si les parece. ¿Sí? Por mí está bien. Por mí está bien. Creo que los asistentes, si ya llegaron a ese consenso con Vale, con el profe, perfecto. muy bien. Entonces, en 20 hablamos y pues pasamos tomando asistencia, pues. Muchas gracias, Ana. Antes de que continuemos con los pensamientos, yo creo que este es uno de los momentos en que estamos todos al tiempo. Ya luego al final de la sesión de pronto por problemas de conexión y demás se van desconectando. Entonces ahora que creo que estamos la mayoría, sino todos, aprovecho entonces para que hagamos este paréntesis de la matriz de nuestros trabajos asincrónicos. Que como les decía al principio, es un ejercicio muy importante, tiene el mismo peso para nosotros como docentes y para Colombia Líder, para la Conrad, que hagan estos horas asincrónicas y así completar realmente las 80 horas del diplomado, ¿no? Entonces quería compartirles la matriz como para que entre todos miremos rápidamente cuáles son los temas, que identifiquemos cuáles son esos temas que se repiten, para que vayamos teniendo una idea, porque ya mañana el propósito es que al terminar el módulo 2, con el profesor Raúl determinen definitivamente cuál es la política pública en la que vamos a trabajar, o por lo menos el tema de política pública que vamos a trabajar, y vamos a comenzar a hacer un listado de los problemas presentes dentro de ese tema de política pública que queramos tratar. No sé si para todos fue sencillo hacer esa diferencia. Creo que en algunos casos fue muy claro, como lo enunciaron, pero para otros de pronto no fue tan fácil entender la diferencia entre la columna 3 y la columna 4. Si bien están muy conectadas, aquí la 3 hablaba de alguna política pública social local en la que ustedes quisieran trabajar. Podría ser algo que ya se haya venido trabajando, pero el propósito, y eso lo pude hablar con algunos de ustedes que me escribieron con las dudas,
La idea es que no se esté trabajando mucho en el municipio, como les decía, como para que tengamos más espacio de creatividad y de aprendizaje mutuo. En ese sentido, si miramos rápido ese listado de los que ya tienen su ejercicio, los temas son de política pública, tratamiento terapéutico para agresor. Este me parece muy interesante como se enuncia. Tratamiento terapéutico para agresores de violencia intrafamiliar, porque me parece que aquí se apunta a un vacío muy grande que hay en política de violencia intrafamiliar. Y aquí justamente justificas la participante porque es importante. Yo creo que este es un buen ejemplo de un problema dentro de la política pública, ¿vale? Por eso me parece que es importante que hagamos la diferencia entre la columna 3 y la columna 4. Cuando hablamos de la política pública, estamos hablando más del tema en general, y ese tema social relevante a nivel local está compuesto sobre varios problemas o de varias causas también. Y no solo son problemas sociales, sino que las políticas públicas internamente pueden tener también problemas más técnicos, por ejemplo, de falta de coordinación de los actores involucrados en la formulación o de falta de presupuesto, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar hacer entre hoy y mañana es identificar otra vez ese tema de política pública que nos gustaría tratar, y luego vamos a intentar hacer un listado muy exhaustivo de los problemas que podrían existir en